¿Qué tal? Soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. Me da mucho gusto recibirlos y me da mucho gusto recibir hoy en el foro a Manuel Granados. Él es el consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México y nos va a platicar sobre todo este tema del constituyente, de lo que va a ser la nueva Ciudad de México. Él conoce a detalle este tema y es muy interesante no solo para quienes vivimos aquí, sino para el resto del país, porque va a haber cambios importantes en la forma, en las atribuciones, en forma y fondo, vaya, para nuestra Ciudad de México. Lo invito a que se quede a escucharlo. Manuel Granados, bienvenido al Foro de Cámara Libre. Eres ni más ni menos que el abogado de la Ciudad de México. Gracias, Lili. Como siempre, un honor estar aquí con la audiencia y sobre todo explicar temas tan importantes para la ciudad como es la Constitución de nuestra ciudad. Y es que es un tema tan trascendente que nos está tocando vivir toda esta transformación de la Ciudad de México. De pronto hubo mucha información y como que los ciudadanos comunes y corrientes como yo nos perdemos un poco en cuáles son los asuntos más importantes. Tú como una persona que conoce a fondo este tema, ¿cuáles resaltarías en el sentido de que son lo que más trascendencia va a tener y que creas tú que debemos conocer no solo los que habitamos esta ciudad, sino todos los mexicanos? Bueno, primero referir que hubo una reforma constitucional federal para darle autonomía y ampliar los esquemas de soberanía a lo que conocíamos como Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y tener facultades propias. Por ejemplo, antes no teníamos atribuciones para legislar en materia de corrupción, de procuración de justicia, de seguridad pública, ejes fundamentales para la sociedad capitalina, que son temas recurrentes que escuchamos día con día, pero que las legislaciones tendrían que ser atendidas por el Congreso Federal. Hoy, con esta reforma, podrá el Congreso local de la Ciudad de México tener estas atribuciones para darnos nuestras propias reglas, nuestras propias normas de convivencia, por ejemplo, en estas materias. Es que qué materias tan importantes, es la procuración de justicia, la seguridad también. Vaya, es que el presidente de la República es quien nombraba a los titulares de esas áreas. Los proponía el jefe de gobierno y lo ratificaba el presidente de la República, por ejemplo. Entonces, tenía la última palabra. La designación precisamente recaía en la última palabra en el presidente de la República. Hoy será los esquemas que apruebe la Asamblea Constituyente o el Constituyente de la Ciudad de México para que los mecanismos de aprobación de estos servidores públicos se den solo en la Ciudad de México. Otro de los temas fundamentales tiene que ver con esquemas propios de la ciudad, la atención a la problemática. La ciudadanía nos pregunta, ¿y a mí de qué me sirve una nueva Constitución? Así es. Primero tiene que ver con un esquema de coordinación también en la gestión. Muchas veces tenemos autoridades que por una u otra situación siempre se echan la bolita en la atención de la gestión, de la problemática, de la atención ciudadana inmediata. Las delegaciones que conocemos como hoy pasarán ahora a una forma de alcaldía, ese será su concepto. Entonces, sí es correcto cuando hacemos un comparativo con los estados de la República Mexicana, sí va a ser la Ciudad de México como un estado, va a ser muy similar. En términos de atribuciones y competencias sí, en el término de organización territorial o administrativa no, porque no llegaremos a ser municipios. Tendremos esta figura de alcaldías con una legislación ¿Qué diferencia específica. tiene una alcaldía a un municipio? Bueno, los municipios se rigen por el artículo 115 constitucional con atribuciones específicas. Las alcaldías se regirán por lo que establece el artículo 122, que son los temas conceptuales, digamos, que establece nuestra propia Constitución Federal. Sin embargo, habrá ahora, por ejemplo, que cada alcaldía cuente con un consejo, y ese consejo será electo democráticamente, de manera abierta, plural, y serán ellos quienes vigilen la actuación del alcalde, que cumpla con sus atribuciones. Ya no van a ser delegados, van a ser alcaldes. Alcaldes, pero hoy, por ejemplo, los delegados no tienen un contrapeso real en su forma de gestión inmediata ante la ciudadanía. ¿Y va a ser, por ejemplo, la alcaldía de Coyoacán? La alcaldía de Coyoacán, y tendrán a su consejo de Coyoacán, y esos concejales serán los que autoricen, aprueben los temas de la administración de Coyoacán y que vigilen el cumplimiento de las atribuciones del alcalde. ¿Y la Asamblea de la Ciudad de México va a ser similar a los congresos estatales? Así es, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México cambia ahora a un congreso local con estas atribuciones legislativas amplias.
por primera ocasión tendrá el Congreso local la atribución de pertenecer al constituyente permanente. Esto quiere decir que cada vez que hay una reforma constitucional federal, se aprueba también por las legislaturas locales. No pasaba por la Asamblea Legislativa. Hoy tendrá que pasar a esa reforma constitucional también para aprobación del Congreso de la Ciudad de México. Es que va a subir mucho de nivel la Asamblea de la Ciudad de México. Sin duda. Ahora sí va a tener un peso específico mucho mayor que No antes. dejaremos de ser la capital del país. Esto es muy importante. Seguiremos siendo la capital del país porque aquí seguirán los poderes de la Unión y en ese sentido también adquirimos esta autonomía, este reconocimiento a nuestras facultades y atribuciones. Es muy importante también señalar que en temas tan vitales como es el medio ambiente, están regulados en este proyecto de Constitución que ha sido creado por el esfuerzo de personalidades de todos los ámbitos. No es un proyecto del jefe de gobierno por sí mismo, es un proyecto de la ciudadanía. Que más de 500,000 de ciudadanos participaron. Tuvimos la participación a través de plataformas digitales con change.org, a través de la propia Consejería Jurídica, de cerca de 500,000 personas con más de 300 peticiones. Muchas alcanzaron más de 50,000 firmas, fueron recibidos personalmente por el jefe de gobierno y estas propuestas en general están incluidas en el proyecto. ¿Cuáles son? Por ejemplo, protección al medio ambiente, lo que tiene que ver con la accesibilidad al agua, la reutilización también de estos mecanismos hídricos, todo lo que tiene que ver con la protección también a los animales, lo que tiene que ver pues con esquemas de una organización moderna, distinta en nuestra ciudad como una ciudad digital, con accesibilidad de internet, con esquemas también de plataformas digitales que nos faciliten también la vida y la gestión pública entre autoridades y ciudadanos. Y luego hay un tema muy importante, los dineros, las partidas para la Ciudad de México. ¿Eso cómo va a cambiar? Bueno, ya no estaremos en este toma y daca que siempre se hace entre el gobierno federal y la ciudad, justo por no estar en este esquema de coordinación municipal y que podamos nosotros ya tener recursos claros, puntuales, en una ley de coordinación en donde existe un fondo de capitalidad para la ciudad. Gastamos mucho dinero como capital de la República para atender temas, por ejemplo, de embajadas, de representaciones de las entidades, todo lo que gastamos como capital del país. Que tendría que mantenerse entre toda la República. Entre toda la República. Hoy tendremos un fondo de capitalidad. Eso es muy importante porque los recursos que estaban destinados para ello, ahora los podemos dirigir en beneficio de los habitantes de la ciudad. Bueno, pero también trae beneficios especiales ser la capital. Sin duda. A la propia capital. Pues el motor económico, social, cultural y político del país, yo creo que eso es muy importante y sobre todo tenemos que recomponer esa estructura, también de planeación en el desarrollo urbano, es algo que nos han señalado mucho y en ello los planes estratégicos que se tienen duran quizá 2 años, 3 años, lo más un sexenio. Lo que se plantea es que haya una planeación estratégica a 20 años que nos permita construir esta ciudad de futuro para generar pues mejores condiciones a las nuevas generaciones. Y respecto, bueno, como yo soy de Sonora, esto lo tengo muy presente y seguramente todas las personas de los estados, todo este asunto de la centralización en nuestro país, ¿no han pensado en alguna forma? O sea, antes era un tema muy de moda, que había que descentralizar y sacar oficinas, etcétera. Lo siento como abandonado ese asunto. ¿No traen algo en la bolsa sobre eso? Bueno, realmente es una competencia del índole federal, todo lo que tiene que ver con las secretarías de Estado. Efectivamente, yo creo que habrá que hacer una revisión al corto plazo. Te lo pregunto tú como abogado del gobierno de la ciudad, como la persona que conoce bien el manejo de las leyes. ¿No puede la misma Ciudad de México decir, bueno, es que me tienen invadido aquí con toda esta cuestión, hagamos un país más, por hablar con una palabra de moda, más incluyente? Tiene que haber una reorganización institucional, sin duda, inmediata, porque la atención de la problemática, por ejemplo, del campo, del tema agroalimentario, del tema incluso de dependencias que en la Ciudad de México no tenemos esta vocación, pues tienen que ir a las entidades donde realmente haya este tipo de atención directa, inmediata a los sectores productivos del país. Yo creo que sí es muy importante hacer esa revisión puntual. Y respecto a las manifestaciones, cuando vienen personas de otros estados, respecto propiamente a lo que es el suelo de la Ciudad de México, con estos cambios, con este constituyente, ¿va a haber algo nuevo?
Bueno, en primer término debemos de garantizar lo que ya viene en la Constitución Federal, a la libre manifestación de las ideas. Sin embargo, también no puede permitirse el que se afecte los derechos de terceros y mucho menos que se violente la tranquilidad personal o social de la ciudad como la nuestra. Lamentabilísimamente, el 70% de las manifestaciones obedecen a temas no locales, a otro tipo de agendas nacionales o de otras entidades, y bueno, por ser la capital del país tenemos también este esquema de atención, y yo creo que lo más importante es que cada uno de los servidores públicos se ponga a hacer su chamba y que atienda la problemática en sus estados o que atienda la problemática en sus dependencias y que eviten las manifestaciones en la ciudad. Manuel, todavía se siente esto muy, obviamente, muy en la teoría y se escucha muy bonito y tienen mucho trabajo que hacer los diputados que han sido electos específicamente para esto. ¿Cuándo vamos a empezar a sentir los ciudadanos ya en términos muy claros? ¿Cuándo vamos a empezar a sentir que se aterriza las bondades que va a traer todo este cambio? Bueno, el constituyente tiene como plazo hasta el 31 de enero del 2017, es decir, 4 meses y medio a partir de que se instala el 15 de septiembre para poder modificar y en su caso aprobar el proyecto de constitución. Y los cambios subsecuentes se harán durante el transcurso de 2017 y entrará en vigor en el 2018. O sea, a partir del 2018 habrá una transformación puntual de todo lo que se viene planeando, de todo lo que se viene pues también puntualizando en temas tan importantes como los que hemos tocado. Uno de los ejes fundamentales, insisto, es el combate a la corrupción. Hay reglas específicas, contundentes, puntuales, para que todos tengamos esta obligatoriedad de rendir cuentas. ¿Tienes fe en que este sistema de combate a la corrupción para la Ciudad de México sí va a funcionar? Vamos más allá de la ley 3 de 3, vamos más allá de los esquemas tradicionales de rendición de cuentas y sobre todo yo creo que también es un esquema como servidor público de generar condiciones en donde la ciudadanía tenga el poder para poder decidir también si ellos tuvieron esta posibilidad de elegir, pues también que tengan la posibilidad de decir hasta aquí llegó el servidor público con la revocación de mandato. ¿Habrá una mejor Ciudad de México? Es que la Ciudad de México siempre la sentimos como un caos ordenado, un caos que de alguna forma camina, pero no deja de ser un caos. ¿Tú crees que con esto, a partir de 2018, sí vamos a tener de verdad una ciudad más ordenada o menos desordenada? Aspiramos a ello, la verdad es que esa es la apuesta que hacemos todos, pero todo es a partir de la planeación estratégica que se tenga. Si no hay planeación, pues difícilmente podemos tener un modelo de ciudad. Yo creo que con estas reglas, con este esquema, podemos generar mejores condiciones para la Ciudad de México y para sus habitantes. Bien. Manuel, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Nos toca vivir un parteaguas en la historia de la Ciudad de México y bueno, a ti como abogado del gobierno de la Ciudad de México, pues me imagino que te ha de ser fascinante. Así es, una experiencia muy grata, es histórico, sin duda, pero sobre todo también es poder colaborar con nuestra ciudad y con sus habitantes para que tengamos un mejor futuro. Bien, gracias. Manuel Granados, el abogado del Gobierno de la Ciudad de México, explicándonos a detalle todos estos cambios que van a venir para nuestra gran ciudad. Le agradezco por haberlo escuchado. Soy Lili Telles, nos vemos la próxima semana. Si usted se va a desvelar, le recomiendo que siga con la programación de Azteca Opinión. Y si ya se va a dormir, le deseo que pase muy buena noche.